Franklin Mayor Calván, docente del módulo Planificación, Innovación y Gestión al Cambio Curricular. Somos el grupo 20 y le vamos a presentar nuestro proyecto áulico. El grupo 20 está conformado por los siguientes maestrantes: licenciada Chinga Arias Jenny, licenciada García Entrego Indaura, licenciada Salazar Leones Santa, licenciado Zambrano Mendoza Roger y el ingeniero Tubay Chávez Cristian. Nuestro proyecto áulico está conformado de las siguientes partes. Tenemos un problema, antecedentes, formulación, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones y recomendaciones. El nombre de nuestro proyecto áulico es el siguiente: los recursos interactivos como elementos potenciadores de la competencia tecnológica en el plan de unidad didáctica del subnivel elemental en el área de ciencias sociales de la unidad educativa Simón Bolívar de la ciudad de Manta. Definición del problema. La educación en nuestro país se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha brindado estrategias didácticas innovadoras con respecto a la enseñanza que ejerce el docente. Hemos detectado que estos recursos interactivos no son aplicados o son aplicados en bajo nivel en el subnivel elemental del área de ciencias sociales de la unidad educativa Simón Bolívar de la ciudad de Manta. Debido a esta problemática, es evidente que en dicha unidad educativa los docentes desarrollan un aprendizaje menos interactivo y participativo, por ende incide en la disminución de la calidad educativa. Antecedentes. Con todo lo anteriormente expuesto, hemos detectado que en esta unidad educativa se utiliza pocos recursos didácticos interactivos y durante el año lectivo sus técnicas de evaluación son muy frecuentes. Formulación. ¿Cómo influye la escasa aplicación de recursos didácticos interactivos en las competencias tecnológicas en el plan de unidad didáctica del subnivel elemental en el área de ciencias sociales de la unidad educativa Simón Bolívar de la ciudad de Manta? El manejo ineficiente del tiempo debido a la escasa utilización de recursos didácticos adecuadamente diseñados afecta la implementación de la didáctica educativa y por ende las competencias digitales que pueden desarrollarse en los alumnos en el nivel elemental. Esto nos da como resultado el poco interés de los estudiantes en cada una de las clases. Como justificación de nuestro proyecto tenemos el manejo correcto de los recursos didácticos interactivos. Aquí los docentes de la institución estimularán el razonamiento en los estudiantes porque serán capaces de despertar el interés en los temas tratados mientras construyen nuevos conocimientos. Esta propuesta será novedosa y llamativa porque emplearán los tres saberes: saber, saber ser y saber hacer, para tener la formación profesional por competencia. Y por último, este resultado proporcionará la apertura de nuevos conocimientos. Como objetivos de nuestro proyecto áulico tenemos el objetivo general: identificar las causas por las que los docentes no seleccionan adecuadamente los recursos interactivos en sus planificaciones, con el fin de diseñar una guía informativa de recursos interactivos idóneos que mejoren el aprendizaje del subnivel elemental del área de ciencias sociales en la unidad educativa Simón Bolívar del Cantón Manta. Como objetivos específicos tenemos tres. Primero, analizar la capacidad del docente para crear material didáctico interactivo. Segundo objetivo específico tenemos indicar los recursos didácticos interactivos idóneos a ser utilizados en el área de estudios sociales en el subnivel elemental. Y en nuestro tercer objetivo específico tenemos diseñar un plan de unidad didáctica interactiva idónea para ser aplicada por los docentes en sus planificaciones microcurriculares en la unidad educativa Simón Bolívar de la ciudad de Manta. En el marco teórico encontramos como primer punto lo que es plan de unidad didáctica.
Este plan de unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para su desarrollo se deben considerar varios aspectos, tales como cada unidad tiene un tiempo distinto de duración. La unidad tiene un número diferente de destrezas de criterio con desempeño. No existe un número determinado de unidades didácticas y se evalúa las destrezas según su criterio de desempeño para que luego se va a desarrollar. Este plan de unidad didáctica también tiene varios aspectos que se deben de tomar en cuenta, tales como datos informativos, planificación y adaptaciones curriculares. Luego tenemos lo que es el plan de clase. El plan de clase se desglosa del plan de unidad didáctica. En este elemento, la institución decide si se lo considera o no, ya que el Ministerio de Educación 2016 lo consideró de menor jerarquía y se puede sugerir esquemas propios y contextualizados con la realidad de los estudiantes. Luego tenemos lo que son los recursos didácticos. ¿Sí? Los recursos didácticos es el conjunto de medios y materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos materiales pueden ser físicos, tanto como visuales, asumen una condición de despertar el interés en los estudiantes y adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos. Luego, debemos de tener en cuenta que la importancia de este material didáctico es la de estimular los órganos sensoriales que ejercen en quien aprende. Además, hay funciones que cumplen estos recursos didácticos, en las cuales encontramos proporcionar información, cumplir un objetivo, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y motivar a los estudiantes. Luego tenemos lo que es el desarrollo de materiales didácticos. En esta situación encontramos que nos surge un grupo de interrogantes, en donde las herramientas o autorías en que contamos actualmente son incapaces de resolver. Estas cuestiones básicamente las encontramos en localizar los contenidos más apropiados para el material que se está desarrollando. ¿Cómo recuperar dichos contenidos? ¿Cuáles son los criterios más indicados para seleccionar esos contenidos? Considerando todas estas interrogantes, debemos de considerar que es necesario que las herramientas de auditoría sean diseñadas de tal forma que faciliten el desarrollo y eliminen la carga cognitiva. Luego tenemos lo que son los recursos, cómo utilizamos los recursos didácticos. En estos vamos a tener lo que son Canva, Geniality y otros que son de beneficio para el estudiante. En la metodología tenemos el ERCA que contiene 4 parámetros, tenemos las experiencias concretas, tenemos la reflexión, que donde se sacan las valiosas conclusiones para el aprendizaje, tenemos la conceptualización abstracta, donde se hace un llamado al razonamiento, y por último la aplicación de los conceptos e ideas. También tenemos la gamificación, que jugando se adquieren conocimientos con el fin de tener mejores resultados. En la gamificación es la que se ha adquirido enorme popularidad en los últimos años, sobre todo en los entornos digitales y educativos. Interpretación de resultados. En el presente trabajo áulico se desarrolló mediante un análisis de la planificación de unidad didáctica del tercer año básico, realizada por los docentes del subnivel elemental de la unidad educativa Simón Bolívar, de la ciudad de Manta. Se utilizó como herramienta de análisis una lista de cotejo para identificar la problemática. Dicha lista de cotejo tiene 17 ítems que nos permiten examinar cada uno de los elementos de la planificación, como son datos generales, destrezas con criterios de desempeño, estrategias metodológicas, recursos, indicadores, técnicas de evaluación, proyecto interdisciplinar, adaptaciones curriculares, para poder determinar las falencias en las mismas. La búsqueda de información nos dejó como resultado causas o factores
que establecen las dificultades de la incorporación de recursos didácticos en la materia de estudios sociales del subnivel elemental. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta con 10 preguntas de sí o no basada en la investigación. Esta encuesta se la dio a 2 docentes del tercer año básico del subnivel elemental. En la propuesta se desarrolla el plan de unidad didáctica, que es el PUC, donde está elaborado sus objetivos, sus destrezas con criterio de desempeño e indicadores de evaluación, sus estrategias metodológicas y las actividades evaluativas, y tanto los proyectos interdisciplinarios. Cuando tenemos casos con niños con necesidades educativas especiales, agregamos las adaptaciones curriculares. El proyecto interdisciplinario es el medio que nos permite desarrollar las competencias claves, los cuales son el eje central del plan de unidad, organizando las diferentes áreas de aprendizaje y las distintas competencias, llevando consigo el objetivo de aprendizaje. En las adaptaciones curriculares se presentan de manera necesaria con el contexto educativo. El desarrollo de este es identificar que hay otros casos que no es necesariamente y que se asocian con una discapacidad, que merecen ciertos tipos de atención con la planificación de esta adaptación curricular. La misma que tiene que identificar a qué grado corresponde, cuáles son las destrezas que se van a desarrollar en el proceso metodológico y con qué se va a trabajar con ellos, los recursos que vamos a utilizar y cómo va a ser el proceso de evaluación en base a esta necesidad que está planteándose en nuestra planificación. En esta planificación tenemos grado 1, con discapacidad visual y autismo. Recordemos que en el grado 1, tanto las destrezas como criterio de desempeño e indicadores de evaluación no cambian. Solo en las estrategias metodológicas se aplicaría a las necesidades del niño. Conclusiones. En la unidad educativa fiscal Simón Bolívar, los docentes tienen un bajo uso de los recursos interactivos en el plan de unidad didáctica del tercer año básico del subnivel elemental de estudios sociales, por lo que al planificar e impartir sus clases no cuentan con los conocimientos necesarios para la elaboración de los recursos interactivos. Esto no permite que los estudiantes no cuentan con el conocimiento necesario para la elaboración de los contenidos interactivos. Y los temas tratados lo ven de forma tradicional y sin estimulación. La entrevista realizada a los docentes permitió recolectar datos en los que se evidenció un limitado uso de material interactivos. Lo que más destaca es el poco conocimiento en los docentes para elaborar estos recursos. Una baja capacitación y actualización de los conocimientos referente al tema de la interacción de las nuevas herramientas tecnológicas y la elaboración de dichos recursos con o sin conexión a Internet. La correcta aplicación de estos recursos didácticos es fundamental para optimizar la enseñanza y aprendizaje en la materia de estudios sociales para mejorar la comprensión de los procesos educativos. Recomendaciones. Como recomendaciones detallamos lo siguiente. A los docentes del subnivel elemental de la unidad educativa fiscal Simón Bolívar, seguir actualizando los conocimientos en la creación de los recursos interactivos
y el manejo de las nuevas tecnologías para su aplicación en las planificaciones de la unidad didáctica. En el subnivel elemental se recomienda implementar más los recursos didácticos interactivos para incentivar a los estudiantes dentro del aula, produciendo el desarrollo del pensamiento, potenciando la capacidad intelectual con el uso de las nuevas tecnologías. Se recomienda visualizar el trabajo realizado en el proyecto a fin de apoyar la labor docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje del subnivel elemental. Muchas gracias.